ver si está ya ahí. Ok. Cuando hablamos de escatología, hay mucho que abarcar. Y lo que sucede es que creo que como jóvenes ustedes deben tener inquietudes precisamente como jóvenes que son y por otro lado como parte de una familia. Entonces, yo podría hablarle a ustedes de diferentes escuelas de escatología y vamos a tocar algunas cosas, pero más me gustaría a mí tratar de aplicarlo. El día de ayer, ¿cuántos lograron estar en los dos temas, especialmente el de la tarde ayer? Levántenme su mano solo para ubicar. 1, 2, 3, 4. Sí, la mitad no estuvo. Recordarán que una de las cosas que hicimos ver en un cuadro acerca de las características que van a tener los hombres y por supuesto las mujeres del tiempo final es que van a ser desobedientes a sus padres. Y eso me llama la atención porque hablábamos también de que esta es una generación que le cuesta obedecer a sus padres. Cada uno de ustedes tiene que chequear cómo le ha ido en esa situación. Porque las características que vimos, si recuerdan ustedes la línea de tiempo que llamamos Cronos, para los que vinieron, y cómo los kairos se van irrumpiendo dentro de esa línea de tiempo, y el kairos que se va a abrir y que tenemos que ir definiendo si ya se abrió, es el que definitivamente nosotros estamos esperando porque va a ser el kairos de la parucía del Señor. O sea, un tiempo de Dios que irrumpe precisamente dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro correr cada día, cada mes, cada año. Nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos viviendo. Entonces, partiendo que una de las características de los hombres del final, dice, tienes que saber, tal vez lo voy a buscar rápidamente ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, para los que no lograron estar ayer en la tarde. Déjeme ver si estaba acá. Vamos a ver. Es la segunda, ¿verdad? ¿Qué número es? 3:9. Va. Entonces noten, dice, un poquito antes, ¿verdad? Sí. ¿Lo logran ver ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, pero debes de saber esto, y noten que le está hablando un ministro maduro a un joven. Por eso es que yo creo que los jóvenes deben estar bien empapados de los tiempos finales. Porque la mayoría de ustedes que ya van a la universidad son muy buenos, probablemente en lo que ustedes estudian. Y les exigen de una manera fuerte los catedráticos, así que están acostumbrados a tener conocimiento. Pero conocimiento para lo que van a hacer aquí en la tierra. Y no siempre, lamentablemente, se tiene esa misma hambre, esa misma pasión por conocer los eventos finales. Así que si dentro de su curso universitario ustedes tuvieran la clase de escatología, tendrían que ganarla, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver si ustedes la van a ganar en la medida que se metan a estudiar esto. Dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea que a la larga no es tal vez muy cómodo que ustedes como generación, ¿es generación qué? Z, X, Y. Bueno, de repente se ubican en diferentes, pero la generación que estamos viviendo ahora es una generación que, como dice la Biblia, tendrá que pasar tiempos difíciles, tendrán que atravesar tiempos difíciles. Y de repente la mayoría de ustedes no han tenido tiempos difíciles. De repente no se han enfrentado a nada difícil y la pregunta que como pastor yo me hago es, ¿estarán listos ustedes para enfrentar lo que viene? Por eso escatología viene del griego escatos, que es final, tiempos finales. Escatología es el estudio de
lo del fin. Entonces yo sé que pueden estar pensando, ¿y para qué quiero yo saber eso? Y tal vez muy en el fondo podrán decir, ¿por qué me tocó vivir en esta época? Pero lo cierto es que están en esta época. Puede ser una época gloriosa o puede ser una época difícil y no gloriosa necesariamente para algunos. Entonces, dentro de toda esta gama que lo vimos ayer, habla acerca, déjenme ver, de los desobedientes a los padres. Vamos a ver dónde lo encuentro acá. Dentro de todas estas, sí. En el verso 2, ¿logran verlo? Sí. Dice aquí, déjenme hacer algo en este momento. Vamos a ver si lo puedo lograr hacer. Ok, me lo voy a llevar para acá. Y déjeme chequear algo. Ok. Aquí lo vamos a colocar. Y lo vamos a colocar un poquito más grande para que logremos. Déjenme ver. Disculpen que lo esté haciendo aquí, pero me interesaba que ustedes vean esto. Ok. ¿Lo logran ver ahí? Bueno, vamos a quitar esto y lo vamos a poner aquí. Ahí estamos. Dice, lo que me interesa a mí es esto, mire, esto de acá. Desobedientes a los padres. Todo el tiempo los hijos han desobedecido a los padres. ¿Qué piensan? El que les habla, sin duda que desobedeció en varias ocasiones. Entonces, gracias. Es importante que algo tan sencillo, muy amables, algo tan sencillo como esto, yo sé que usted quería ver otro tipo de escatología, pero téngame un poquito de paciencia y luego en las preguntas vamos a ampliarnos. Pero ¿por qué será que pusieron eso? Y que es parte de las características de lo que va a suceder cuando el Señor venga. Y obviamente cada uno de ustedes tiene que empezar a meditar cómo está en relación a su familia y si esta desobediencia a los padres le está afectando a usted, de una o de otra manera. ¿Por qué? Porque al final, noten ustedes que, vamos a chequear aquí algo, en este verso o en este tema que yo quiero desarrollar ahorita con ustedes, dice la familia cristiana en tiempos finales. Cómo la tendencia de los jóvenes de esta generación va a ser desobedecer a los padres. ¿No les parece a ustedes que puede ser un espíritu ese? Una moda, algo que está moviendo el enemigo para que los hijos les cueste mucho desobedecer a los padres. En mi generación, del 60 para acá, si uno le contestaba mal a un papá, a un hijo, mejor dicho, a un papá, ¿qué le pasaba a uno? ¿Ah? En el mejor de los casos, te castigaban. Realmente, las generaciones atrás desarrollaron un respeto a los padres tremendo. Quizá hasta de temor, porque la cosa era seria. Pero noten que ahora los hijos generalmente se replantean ante los padres. ¿Sí o no? Eso no era permitido hace unos cuantos años. Y no vamos a pensar qué motivó esas cosas, pero hay muchas influencias que a la larga, por eso yo quiero que usted note que hace 2000 años Pablo lo pone, inspirado por el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos iba a haber desobediencia a los padres. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Porque indudablemente las familias
van a jugar un papel importante porque la iglesia está compuesta por familias. Entonces, ¿será que el desobedecer a mis padres va a llegar a tal punto que no me voy a ir en el rapto por eso? Porque voy a tomar mis propios caminos. Porque los padres antes eran un cerco, que era difícil saltarlo. Hoy es muy fácil. Por la mentalidad que tiene el joven, y no estoy hablando solo del joven del mundo, sino que estoy hablando del joven de las iglesias. Va. Veamos Génesis capítulo 7 y verso 1, en la Nueva Versión Internacional del 99, dice: el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. Usted sabe que Mateo nos dice que la venida del Hijo del Hombre, la parucía del Hijo del Hombre, que es lo que estamos esperando, será como en los días de Noé. Entonces es importante ver qué pasó ahí con Noé. Y dice, entra en el arca con toda tu familia. Fue una instrucción, ¿verdad?, de Dios. Y nosotros que conocemos la historia y hemos leído la Biblia, sabemos que Noé logró que entraran sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, siendo 8 los únicos que fueron salvos. Claro, yo sé que ustedes que tienen tanto acceso a las redes y a la información como nunca antes se ha tenido, es probable que alguno de ustedes no crea en el mito de Noé. Porque algunos creen que esto es un mito. ¿Sí? Pero si usted todavía sigue creyendo lo que la Biblia dice, porque tenemos que partir de eso, entonces sí nos va a servir el podernos dar cuenta que los eventos que vienen los deberíamos de enfrentar en familia y no solos. Porque si lo enfrentamos solos va a ser mucho más difícil. Bueno, entonces dice, porque tú eres el único hombre justo. Fíjese que no era el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Se pone uno a temblar con eso, ¿verdad? Porque era una proporción de un solo hombre con toda la humanidad. Y después vino el diluvio. Ahora, noten cómo él, como cabeza de casa, como cabeza de familia, salvó a su esposa y a sus 6 hijos, porque de alguna forma, en todo ese tiempo, aunque la Biblia no nos indica cómo, sus hijos se sujetaron a él y su esposa se sujetó a él. Indudablemente ustedes estarán pensando, es que el tema es escatología, pero ya le estoy dando a usted una razón por la cual creo yo que esto es importante que lo veamos. Lo que hay actualmente es una desintegración familiar. No sé si ustedes la logran ver o quizá la han experimentado. Se le considera uno de los males del siglo XXI, la desintegración familiar. Es decir, que cada miembro de la familia jala por su propio camino. De hecho, la sociedad moderna hace las distancias, el tráfico, que generalmente el joven ya desde bachillerato almuerza afuera, si es que tiene que no le da tiempo de regresar a casa. Y el universitario con mayor razón, y si trabaja con mayor razón, realmente el joven ya no vive tan cerca de sus padres. Y cuando está en casa, ¿qué es lo que hace el joven? Mira televisión, vive prendido del celular. ¿Qué más hace el joven? Y casi nunca cuando los padres quieren abordarlo para hablar sobre algún tema, está dispuesto a hacerlo. Va en el carro con el celular. Y realmente es una situación bien compleja en cuanto a lo que es la desintegración familiar. Noten ustedes que la migración afecta, porque hay muchas familias que se desintegran porque papá se va a Estados Unidos. El divorcio, en Guatemala no tenemos estadísticas, pero sí debe haber ya una buena tasa de divorcio que desintegra las familias. Los factores económicos se consideran que son algunos factores porque nada alcanza hoy, hay que trabajar, trabaja a veces la esposa,
trabaja el esposo, trabajan los hijos, y entonces son elementos tan sencillos, pero que están afectando a la familia. Ya la familia no come junta, la familia no ora junta, la familia no viene junta a la iglesia. Yo he notado cómo las necesidades que nos creamos hace que cada hijo tenga su carro. Papá tiene carro, mamá tiene carro, y cada quien viene por su lado. Y no se juntan. Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, yo hago una pregunta: si hubo un nuevo orden, porque noten ustedes que en Génesis 7:7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos. Entró Noé, entraron sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Nota el orden? Pero ¿cómo salió del arca? En Génesis 8:16 dice: sal del arca tú y tu mujer. Hubo un cambio de orden. Porque, ¿cómo entraron? Noé y los hijos. Como que Noé le dio más importancia a sus hijos. Y así hay muchos Noés que le dan más importancia a sus hijos que a su esposa. Pero algo trabajó Dios, ¿verdad?, en el corazón de Noé, que cuando sale, dice: sal del arca tú y tu mujer. Porque realmente la prioridad en una familia, antes de que hayan hijos, es papá y mamá. Pero Noé no le había dado esa importancia. Y luego, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Hubo un orden. O sea, para Dios eso es muy importante. Ahora, hay otro verso que me gustaría que viéramos en Malaquías, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y vamos a leer el 4 y el 5. 4 y 5 de Malaquías. Déjenme ver si lo logro trasladar también hacia la presentación original. Déjenme chequear acá. Ok. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Mientras yo lo estoy colocando acá, usted abra su Biblia, si es que la trajo. Yo siempre los motivo a traer una Biblia en copia dura y no digital, porque mucho de lo digital se olvida, se deja, a veces ni se guarda, y es más difícil poner notas. ¿Lo está logrando ver? Bueno, déjeme ampliarlo un poquito más aquí, a ver si lo logro hacer rapidito. No soy tan bueno en esto, pero intento. Muy bien, ahí está. Dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Póngale atención a eso, profeta Elías. Entonces, ¿qué característica recuerda usted que tuvo en el Antiguo Testamento el profeta Elías? ¿Alguien recuerda? ¿Qué característica importante tuvo en el Antiguo Testamento el profeta Elías? Están muy tímidos hoy. Juan Carlos. ¿Ok? Pero digamos, en cuanto a los tiempos del final, ¿cómo lo tomamos como tipo, como figura? A Elías. Porque fue arrebatado. O sea, Elías realmente fue arrebatado. Es una figura muy grande de que un hombre no murió, al igual que Enoc, y se lo llevaron arrebatado en un carro de fuego. Bueno, entonces dice: a él se lo llevaron vivo y lo van a regresar vivo. Dice: antes que venga el día del Señor. Fíjese que el día del Señor también es bien importante que lo vea, porque también se puede traducir el día de Jehová. Y el día de Jehová inicia cuando la iglesia se va, la novia. Entonces, antes que venga el día del Señor, que es un día grande y terrible, dice que Elías hará volver el corazón de los padres. Esa es otra de las cosas: hará volver el corazón de los padres hacia los hijos.
Uno de los grandes problemas que está haciendo que la juventud cristiana se desanime en las iglesias es que papá no hace bien su papel. Como papá es la cabeza de hogar y los padres nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, si antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que es el que queremos eludir, ¿verdad?, que no queremos estar ahí. Amén. Lo que Dios está viendo es que en esos tiempos los hijos van a estar alejados de sus papás. Y quizá por esa razón es que son desobedientes a los padres. O sea, no solamente vemos la causa de encontrar que a muchos hijos les cuesta ser obedientes a sus padres, sino que estamos encontrando la razón. O mejor dicho, no, ese sería el efecto. La causa sería que el corazón de papá está lejos del corazón de los hijos y el corazón de los hijos está lejos del corazón del papá. No estoy hablando de la mamá. Entonces, si Dios va a mandar a este profeta para que el corazón de los hijos vuelva al de los papás, entonces la cosa está seria. Porque debe haber empezado hace unos cuantos años, y yo quizá lo ubico en los años 60, puede ser antes. Pero recuerdan ustedes que cuando se estableció aquello de la revolución hippie, el amor libre, en Estados Unidos empezaron a nacer muchos hijos sin papá. Y nuestro país es un país con altas tasas, como cualquier país de Latinoamérica, donde la mayoría de los patojos son engendrados fuera del matrimonio. Y si bien les va, tienen papá, pero no se relacionan con él. Y hay mucha madre soltera. Bueno, entonces, usted mismo tiene que meditar cómo está su corazón, cómo está usted frente a su papá. Porque si está lejos, el Señor va a tener que trabajar primero en usted, a través del profeta Elías. Porque dice, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, como que nuestras relaciones familiares van a marcar si entramos al día de Cristo y nos vamos, o nos quedamos al día de Jehová. Por eso, de una vez empiecen a quitarse ustedes la idea que lo único que tienen que hacer es venir a la iglesia y conocer algo de la Biblia y servir un poco, sino que ustedes van a tener que ser confrontados, cada uno de ustedes, ante los acontecimientos que se están dando y donde los van a obligar a tomar decisiones, las circunstancias probablemente. Entonces, no podemos nosotros seguir con familias desintegradas cuyo padre, si no está el corazón de él en el corazón de sus hijos, la pregunta es, ¿dónde está el corazón del papá? Puede ser que ya tu papá no esté contigo, pero de todas maneras recuerdas tu relación con él. Entonces, el padre es el que Dios usa precisamente para trasladarle identidad y destino a los hijos. Y hoy hay hijos que tienen problemas con identidad. Y hay hijos que tienen problemas con destino. Destino es, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? E identidad es, ¿quién soy yo? ¿Para qué me trajo Dios? Y a veces hay problemas de identidad en esto. Y note que dice al final, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo, es decir, que esto no suceda. Que sigan separados los hijos de los padres y hiera la tierra con maldición. Mire qué fuerte. Y es que lo que viene, la semana 70 de Daniel, es algo horroroso. Y si nosotros nos ponemos a meditar, es algo terrible.
Por eso el día de Jehová se le llama grande y terrible. Acuérdese, es bueno que prepare ahí sus preguntas porque yo quiero dar lugar a preguntas. Bueno, sigamos un poquito más adelante en cuanto a esto. Dice precisamente, como en los días de Noé, mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No pareciera que esas fueran cosas fuera de lo común, ¿verdad? Pero es que acuérdese que antes de los días de Noé, del diluvio, en los días de Noé, habían gigantes. Habían situaciones bien contaminadas al punto que los ángeles visitaron la tierra y se mezclaron con las mujeres. Entonces, no voy a entrar en esos detalles, pero indudablemente había una contaminación. Entonces, ¿qué era lo que se comía? ¿Y qué era lo que se bebía? Muy probablemente comían carne humana y bebían sangre humana. Solo así uno puede entender cuando dice que en los días de Noé estaban comiendo. ¿Qué de malo tiene comer? ¿Qué de malo tiene beber? Obviamente lo correcto. Casándose, eran casamientos mezclados, seres no humanos con humanos. Y acuérdese que dice que también era como los días de Sodoma y Gomorra. Y vemos ahí en Génesis cómo los que vivían en Sodoma y Gomorra tenían relaciones con hombres. Eran hombres teniendo relaciones con hombres en Sodoma y Gomorra. Pero estaban acostumbrados a tener relaciones con ángeles, porque fueron 2 ángeles los que llegaron a Sodoma. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, no estoy viendo esos versos, pero porque entiendo que usted los está viendo. Porque dice, y no entendieron, eso es lo que quiero subrayar, hasta que vino el diluvio. Mucha gente no va a entender en las iglesias hasta que el Señor venga y se lleve a los que se tiene que llevar. Y se los llevó a todos, el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Este dibujo tal vez nos marca a nosotros muy concentrado los acontecimientos que muy probablemente se van a dar y que usted los tiene que ir identificando. Cuando pongo aquí el Salmo 83, usted lo puede leer en casa, lo puede estudiar despacio, hemos enseñado sobre eso acá. Es una guerra alrededor de Israel, de todos sus enemigos. No hay mucho tiempo para poder ver esos versos, pero insisto, usted los puede ver en casa, pero lo resumo. Eso que está en rojo es un acontecimiento que si Israel entra en guerra con sus vecinos, que usted sabe que todos los días hay noticias, casi todos los días sabemos algo que está sucediendo en Israel, y usted ha notado algo que lo que acontece en contra de Israel, casi la mayoría de medios lo bloquea. ¿Lo han notado? Y que es a través de las redes que se conocen ciertas cosas. Pero no pasa un mes sin que le han tirado un rocket, le han tirado un misil, obviamente de corto alcance, ¿verdad? Y que Israel responda. Entonces, lo que sucede alrededor de Israel nos compete a nosotros como hijos de Dios porque nos está marcando algo. Pero esa guerra que se dé del Salmo 83 que no se ha dado, lo que va a hacer es que Israel se va a desesperar tanto de todos esos ataques que le hacen. Y cuando lo haga más o menos como lo hizo en la guerra de 6 días, que en 6 días cambiaron sus fronteras,
Israel va a cambiar completamente sus fronteras porque se tiene que cumplir que las fronteras que tenía David y que tenía Salomón en la época dorada de Israel, la van a volver a tener porque eso está escrito, eso es profético. Sin embargo, están involucrados en la guerra del Salmo 83. Les va a gustar que Israel gane esa batalla. Y cuando la gane, inmediatamente se viene la guerra de Gog y Magog. Ahora, ya esa guerra de Gog y Magog, cuando se establezca que vienen del norte, usted léalo en Ezequiel 38, cuando eso se dé, nosotros tenemos que estar ya listos para irnos. Y si no nos vamos, hermanos amados, es que nos quedamos. Así de sencillo. Entonces es mejor identificar. Es bueno saber esto. Es bueno ampliarlo. Porque la semana famosa 70 de Daniel, que aparece en Daniel, y que quizá en otra ocasión vamos a verla, porque si usted me dice, hermano, yo no he entendido lo que es realmente la semana 70 de Daniel, pero la Biblia nos muestra que 70 semanas están definidas para Israel. Y ya pasaron 69 semanas de 7 años. Y realmente se cumplió lo que estableció esas 69 semanas. Y solo falta una. Y se abrió un enorme paréntesis. Después de que nació el Señor, que vino a la tierra, y hay prácticamente ya casi 2000 años de paréntesis, y en cualquier momento que se den este tipo de circunstancias, se abre la semana 70 de Daniel, dividida en 2 periodos de 3 años y medio, llamado tribulación, y otros 3 años y medio, llamados gran tribulación. Son 7 años. Quiere decir que la semana 70 de Daniel va a estar flanqueada por 2 grandes guerras, la guerra de Gog y Magog, y finaliza con la guerra de Armagedón. No es lo mismo. Muchos autores confunden y unen estas 2 cosas, y especialmente los que ya no esperan un rapto, sino que solo están esperando que el Señor ponga el pie en el monte de los olivos, como lo hacen los mismos judíos, que aunque no creen que Jesús es, ellos esperan un Mesías que los logre librar de lo que les está aconteciendo actualmente. Los judíos no viven tranquilos en Israel. Los israelitas no viven tranquilos. Continuamente, así como en México los sismos, suena una sirena, a ellos cada vez que un misil entra en la atmósfera de ellos, suena una alarma. Y tienen que buscar refugios porque no saben dónde va a caer. Ok, eso de alguna forma es como un macro. Nota que hoy no estoy hablando del panorama escatológico porque ese toma demasiado tiempo y algunos de ustedes han oído y creo que lo han estado estudiando. Bueno, este apunte que hice en algún momento en un pizarrón, hace tiempito, me va a servir si lo logran ver, si lo logran ver o no lo logran ver. Bueno, noten que hay 3 escuelas. La premilenialista, la amilenialista, que también se le conoce como preterismo o historicismo, y la postmilenialista. Son 3 escuelas, 1, 2 y 3. Como notan, existen 3 preposiciones, que es antes del milenio. Se entendería. A, que es sin milenio. Esa escuela no cree que haya milenio. Y post, después del milenio. Entonces, lo que se establece aquí es que el Señor viene antes del milenio, no hay milenio y por eso ya no viene, o los postmilenialistas que dicen que viene hasta después del milenio. Son 3 escuelas muy, muy conocidas, o tal vez no tan conocidas, pero sí que de alguna manera en la información escatológica que uno puede encontrar, hay que tener cuidado para saber si estás leyendo
Escatología premilenialista, amilenialista o postmilenialista. Obviamente, los premilenialistas creemos, porque nosotros somos premilenialistas. No sé si tú te habías dado cuenta que eres premilenialista, si no, bienvenido al club de los premilenialistas, si eso es lo que crees. Dentro de los premilenialistas, bueno, el premilenialismo cree en un milenio literal que no se logra ver ahí en esa foto. Pero a la vez, todo el que es premilenialista cree dentro de ese rango está que el Señor viene antes de la semana 70, viene en medio de la semana 70 o viene al final de la semana 70. O sea que dentro de la escuela premilenialista hay tres opciones. Tú tienes que definir cuál es la que tú crees. Porque si crees que es antes, que es lo que creemos aquí en la iglesia Betel, pero yo no te puedo obligar a que tú creas lo que yo creo. A la larga tú tienes que tener un criterio personal. Y dependiendo de lo que creas, te vas a sentir ubicado o no ubicado en esta congregación. Entonces, nosotros creemos que nos vamos, pero no toda la iglesia. ¿Notas cómo todo se va diversificando? Porque la mayoría de premilenialistas que creen que se van antes de la semana 70 de Daniel, creen que todos los salvos se van. Y ahí, entiéndase, ustedes están bautistas, centroamericanos, presbiterianos, metodistas, todas las llamadas iglesias históricas creen y son premilenialistas y creen que se van antes. No importa cómo estén, con tal de que sean salvos, se van. Nosotros somos premilenialistas, creemos que nos vamos antes, pero se va solo la novia. Eso tiene que usted, a estas alturas del partido, lo tiene que conocer. Por eso me interesa hablar de escatología con usted. Obviamente, estamos hablando de antes, en medio, al final, el rapto. ¿De acuerdo? Y luego del rapto viene la semana 70 de Daniel y luego el milenio. Ahora, los amilenialistas, dentro de ellos no creen en un milenio literal porque dicen que a la larga todo lo que Apocalipsis y Daniel dicen ya se cumplió. Y por eso ellos en el año 70 de nuestra era, cuando se entra Tito, el emperador romano, y destruye el templo de Jerusalén y asedia Jerusalén y mueren más de 1 millón de personas, ellos dicen que Nerón era el anticristo. Y empiezan a interpretar los libros proféticos como un hecho histórico, por eso se le llama preteristas, el pasado, pretérito es el pasado, o historicistas, porque todo, ya el Señor ya vino para ellos. Entonces, algunos de los que actualmente ya no creen que el Señor viene, o son amilenialistas o son postmilenialistas. Porque en ambas escuelas no entra que el Señor viene y se lleva a la iglesia, nosotros a la novia, antes de todos estos acontecimientos. Uno dicen, ya no va a suceder. Ya sucedió. Ahora, los postmilenialistas que creen que el Señor viene después del milenio, postmilenialistas, póngale mucha atención porque ellos están pensando que a la tierra viene una era dorada. Y note usted que muchos de los llamados neopentecostales, y que para hacérselos fácil de identificar son las grandes iglesias que creen en ciertas doctrinas que tienen corta existencia, aunque sea de 50 años, como lo son la teología de la prosperidad y la teología del reino ya. Especialmente los postmilenialistas creen en la doctrina del reino ya. Para ellos tiene que pasar un largo periodo de tiempo, de era dorada, donde los cristianos y no Cristo, ojo con eso,
establecen el reino donde todos van a ser salvos. Entonces, una de las cosas peligrosas de estas corrientes es que usted los mira, los analiza y casi todas esas iglesias están llenas de gente. Miles. Y evangelizan. Y la gente se convierte. Porque ellos están pretendiendo que son ellos los que van a arreglar esta tierra. No es una enseñanza nueva. Cree que ellos, como iglesia, establecen el reino. Y por eso ellos justificaron, por ejemplo, las matanzas de las cruzadas, porque a sangre y fuego ellos debían de conquistar la tierra y echar y matar. Ya desde la Edad Media se pensaba que la iglesia quitaba y ponía reyes, y la historia de la iglesia demuestra que eso hacía. Sin embargo, la iglesia que se une al Estado y que influencia de una manera definitiva al Estado, lo que hace es corromperse de una manera horrible. Si realmente es el cristiano el que establece el reino y no Cristo, estamos haciendo muy mala labor. De ahí es que se desprende los conceptos que especialmente ustedes, los jóvenes cristianos, deben estudiar política, deben estudiar ciencias sociales, deben estudiar, o lo que estudien, deben hacerlo lo mejor posible para irrumpir en las esferas de los estados, de las naciones. Los cristianos deben ser diputados, los cristianos deben ser senadores, los cristianos deben ser presidentes, los cristianos deben irrumpir en todas las áreas. Y quizá usted ahora va a poder identificar que esas corrientes, que indudablemente, ¿quién no quiere ser una persona que trabaje en el Estado en puestos importantes? No voy a decir que un cristiano no lo puede hacer, claro que lo puede hacer, puede acceder, pero si lo va a hacer bien, y lo va a hacer sin corrupción, y lo va a hacer con convicción, que se prepare, o lo matan o lo echan. Lo mejor que le puede pasar es que lo echen. Entonces, ellos dicen, no, es la iglesia, es el cristiano. Y de ahí que obviamente oigamos mensajes alrededor de esa situación donde es la iglesia y es una era dorada la que espera la tierra. Ahora, note que eso es un mensaje totalmente opuesto. Porque la Biblia lo que nos está mostrando es que esto se va a poner cada vez peor. Pero otros están diciendo, no, por eso esos raptistas. Y vendrá el tiempo en que estas grandes iglesias van a perseguir a los obsoletos raptistas, que nos meten en una canasta diciendo que no somos personas que valga la pena que estemos incluso en la tierra, porque no servimos para nada, porque no nos interesa hacer esto y hacer aquello. Y eso no es cierto, hermanos amados. Porque nosotros como profesionales, nosotros como empresarios, nosotros como personas que trabajamos o estudiamos, debemos de hacerlo mejor. El estudiante cristiano debería de ser el mejor de su clase. El profesional cristiano debería ser la persona que más descolla en su ramo, porque es para honra del Señor, pero también debería ser una persona, un profesional, un empresario que se proyecte para bendecir y ayudar a otros. Eso está ahí en la palabra. Entonces no es cierto que por esperar a Cristo, en nuestra convicción premilenialista, nosotros no podamos ser los mejores y los más compasivos y los más dispuestos a ayudar. Pero eso no significa que nosotros estemos esperando que nuestro trabajo y nuestra proyección en la sociedad cambie esta tierra, porque no va a ser así. Tiene que venir Él, el Rey, a establecer el reino. Nota entonces que esas diferentes escuelas escatológicas nos pueden desubicar. Ahora, 1980 muchos lo ubican precisamente como un año donde estas teologías del reino ya, o también conocida como teología del dominio o dominionismo, porque es la iglesia tomando el dominio.
Mire pues, uno podría pensar que eso no ha entrado a Guatemala, pero ¿cuál es la gana de los ministros de iglesias grandes de hacer el Te Deum con el presidente que entra y sus ministros y su vicepresidente? Usted fácilmente puede identificar iglesias que lo hacen. Ni siquiera se les ocurrió cambiar el término latino, Te Deum, porque eso es lo que hace precisamente la Iglesia Católica en la catedral. De tal manera que el presidente, cuando toma posesión, va a la catedral primero y después va a alguna de las iglesias grandes que tiene contactos con él para hacer el Te Deum evangélico. ¿Qué es lo que pretenden esos ministros? De Dios, entre comillas. Porque lamentablemente se han dado tantos fiascos de orar por fulano y mengano. Y después, cuando fulano y mengano están en la cárcel, yo no tuve nada que ver con eso. Y oraron y profetizaron sobre ellos. Note que el interés y hasta la falta de ojos espirituales. Porque la iglesia es la que debería de tener ojos. La iglesia debería discernir. La iglesia debería de saber dónde no relacionarse para no quedar mal. Porque al fin y al cabo están representando al Señor. Pero es parte de ese deseo dominionista. Esas iglesias tratan de, dicen ellos, redimir las artes. Y entonces invitan a hacer teatro a los grandes artistas de teatro de Guatemala que son inconversos. Y los meten a las iglesias para que ahí le enseñen a hacer teatro a los patojos. Porque quieren redimir las artes, quieren redimir todo lo que se pueda, porque el concepto que tienen es precisamente una escatología realizada. Así le llaman ellos, una escatología realizada. Ya el Señor vino, la iglesia tiene que hacer el trabajo. Y hay trabajo que la iglesia debe hacer, por supuesto, pero que indudablemente, solo apunta estos versos, que son los versos que ellos tratan de utilizar con su escatología realizada para estudiarlos en casa: Hechos 3:21, Isaías 11:36 y verso 9, Mateo 24:14 y Romanos 8:19, donde ellos ven en estos versos una teología realizada y donde los interpretan de acuerdo a su interés, para que indudablemente cuando tú te relaciones con algunos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y le cuentas que tú estás esperando a Cristo, probablemente se van a reír de ti. Y pues todavía crees eso, pues. Y de repente usted va a decir, ¿y qué quedó de creer? Pero como ya más o menos te estamos diciendo qué es lo que te van a decir, y tú vas a meterte para estudiar un poquito mejor sobre esto, pues de repente van por lana y salen trasquilados. Amén. Bueno, el tiempo corre y yo quiero dar lugar a preguntas dentro de unos minutitos. Ahí he hablado media hora aproximadamente. Déjeme ver aquí algo. Vamos a ver. Ok. Esto básicamente lo hice hace unos minutitos antes de pasar acá, porque es bueno que usted se ubique en lo que es la línea de tiempo. Aquí está la cruz de Cristo y dependiendo cómo creamos nosotros en qué año nació y en qué año murió, así vamos a ubicar dentro de lo que se conoce como antes de Cristo y después de Cristo. Pero en realidad, este periodo de acá es un periodo que casi ya lleva 2000 años, ¿no es cierto? Aquí están las 3 escuelas. La semana 70 de Daniel está aquí, de 3 años y medio cada una, ¿sí? 3 años y medio cada una. Pero aquí está el rapto o el arrebatamiento en las 3 escuelas. ¿Nos vamos antes, nos vamos en medio o nos vamos al final? Usted tiene que tener un criterio. Y no solamente repetir lo que dice el pastor. Porque la universidad, para los que están en la universidad, lo que genera es criterio sobre lo que ustedes hacen. Entonces ya es tiempo de que ustedes también generen un criterio. Obviamente,
Note usted que nosotros como Iglesia Betel nos ubicamos aquí. Y usted va a encontrar discípulos del doctor que dicen, no, es aquí ustedes. Y va a encontrar discípulos del doctor que dicen, es aquí. Y entonces, ¿en qué quedamos? Obviamente, el mismo hermano Otto nos dijo, no sean dogmáticos en lo que es escatológico. Pero indudablemente hay cosas bíblicas donde nosotros tenemos que estar bien claros en cuanto a lo que creemos acerca de nuestra posición escatológica. Bueno, esto, no sé si lo logra ver ahí. ¿Sí lo logra ver? Bueno. Está basado en Hechos capítulo 1, donde dice que los ángeles, cuando el Señor ascendió, me parece que es el verso 8, se presentaron ante los discípulos que estaban viendo hacia arriba y la frase que les dijeron es, este mismo Jesús que hoy ven ustedes subir, así mismo vendrá o vendrá de la misma manera. Entonces, esa palabra, esa frase, nos hace recordar lo que yo llamo el principio escatológico sobre el cual está basada la escatología Elim, que es que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico que somos nosotros. Entonces cuando dice de la misma manera vendrá, es que lo que aconteció en los 40 días de resucitado antes de ascender, la misma ascensión de la cabeza de la iglesia que es Cristo, marca y es un tipo y es una figura de la ascensión, del arrebatamiento de la novia. Entonces, usted puede ver que el Señor muere, está en la tumba 3 días y Él resucita. Y vemos nosotros, según la palabra del Señor, precisamente en Hechos capítulo 1 y verso 3, dice que Él se apareció con pruebas indubitables por 40 días. Entonces, este periodo entre su resurrección y su ascensión es un periodo corto de 40 días. Si así mismo vendrá, uno podría pensar que antes de ascender, antes del rapto, van a haber 40 días o un periodo corto, donde lo mismo que aconteció con el Señor, que hubo visitaciones angélicas, que después de que Él resucitó, resucitaron muchos santos, que fueron a la santa ciudad y tuvieron comunión con sus familiares o con sus conocidos. Si esa frase de la misma manera vendrá, también se va a dar. Y se va a dar dentro de ese periodo, ese kairos de Dios que nos va a preparar a nosotros para que estemos listos. Donde todo lo que no logramos hacer ahora y con lo que estamos batallando, ahí, en esa sobrenaturalidad de ese periodo, el Señor lo va a lograr con nosotros, porque recuérdese, Él fue a Pedro resucitado. Pedro lo había negado, era un apóstata. Pero el Señor lo arregla. Y para Pedro debe haber sido un momento sumamente difícil, porque el Señor le había dicho, Pedrito, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. ¿Cómo va a ser posible, Señor, si estoy dispuesto a poner mi vida? Nosotros los humanos somos bien bocones y muy precipitados. Y decimos un montón de cosas que no cumplimos a la hora de rajar ocote. Entonces, qué difícil haber sido para Pedro que llegara el Señor con sus ojos que no llevaban un reproche. Porque eso es lo lindo de Dios y del Dios hombre. Sino solo hizo 3 preguntas que usted sabe, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Una por cada una de las veces que lo negó. Pero con eso lo ministró y hasta le dio la confianza de ir: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y esa actitud es la que nos debe servir a nosotros independientemente de las situaciones en las que cada uno en lo personal sabe que está. Porque si uno está mal, hermanos amados, debe de tratar de buscar ayuda antes de fundirse. Entonces, noten ustedes que hay muertos resucitados. Mateo 27, 52 y 53, no tengo tiempo de leerlos. Pero notamos que el Señor cuando resucita, ahí en Juan 20, 17, alguien que me lea en voz fuerte Juan 20, 17. Este verso de acá.
Juan 20, 17, que todo lo oigamos, por favor. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es el momento en que se junta con, o tiene un encuentro con María Magdalena el primer día de la semana cuando resucita. Entonces, él sube al Padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego, resucitado con cuerpo espiritual que traspasa sólidos, él empieza a hacer incursiones con María Magdalena, con los discípulos de Maús. Hay una revelación angélica en Lucas 24:36, y el Señor tiene diferentes encuentros con algunos discípulos cuando no estaba Tomás. Después, a la semana siguiente, se le aparece a Tomás y también arregla a Tomás. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, la confianza que incluso dice el apóstol Pedro que va a venir una gracia, la gracia que vendrá cuando Él se manifieste, porque todo lo que hace el Señor con nosotros es por gracia. Entonces lo que hizo con Pedro fue usar la gracia, lo que hizo con Tomás fue usar la gracia para darles la preparación final para lo que venía. En el caso de ellos no para irse en un rapto, porque tenían que continuar el trabajo en la iglesia. Pero Él se iba a ir en su ascensión en este punto. Ellos iban a quedar y les dice: no se vayan de Jerusalén, les da instrucciones específicas, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibirán poder y todo lo que usted conoce. Entonces, estos 40 días y todo donde se apareció a más de 500, dice 1 Corintios capítulo 15 verso 6. Solo que acuérdese, si se apareció a más de 500, ¿qué se hicieron los 380 que no estuvieron en el aposento alto? Ni siquiera es garantía ver al Señor, hermanos. Las batallas son tan fuertes y van a ser tan fuertes que los 380 que lo vieron resucitado, según 1 Corintios 15, 6, no fueron al aposento alto. Algo los detuvo, algo los atacó, algo sucedió, y la Biblia guarda silencio en cuanto a ellos. Ahora, eso fue lo que pasó con el Señor. Veamos lo que va a pasar entonces con nosotros, porque vendrá de la misma manera. Entonces, notamos nosotros que cuando la Biblia dice vendrá de la misma manera, cuando el Señor venga en los aires, viene aquí a los aires, se queda acá, no pone el pie en la tierra, es como una base de operaciones en los aires. Así dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Dice que vendrá con los que durmieron en Jesús. No vamos a hablar ahorita de los detalles, estamos hablando un macro. Cuando eso suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces otra vez van a ver resucitados. Pero nosotros a los resucitados, el Señor en los aires y la tradición evangélica los manda de una vez ahí. Pero no es cierto. Porque así como por 40 días el Señor se estuvo moviendo horizontalmente y yendo y apareciéndoseles a muchos, esos son parusías, esos son faneros. De la misma manera el Señor desde los aires se va a volver a aparecer, y cada aparición que Él haga, lo que va a hacer es que los que estemos ahí vamos a ir subiendo de nivel hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto y la estatura del Cristo total. Hoy, seamos honestos, no nos parecemos a Cristo. Hay poquito de Cristo en nosotros. Tenemos que ser honestos, porque si no somos honestos, nos vamos a engañar. Todavía no pensamos como Cristo, no tenemos los sentimientos de Cristo, todavía batallamos con otros, todavía somos egoístas, todavía tenemos muchas características negativas, que solo nosotros las conocemos. Y creemos que venir a la iglesia los domingos o los sábados o los miércoles o los viernes nos va a ayudar, y pareciera que en lugar de ir para adelante vamos para atrás. ¿No se ha sentido usted a veces así?
Bueno, cada uno tiene que chequear. Entonces, lo que aconteció con él, este nivel que está aquí, tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es un estado, y aquí lo estamos viendo como estado, y es un lugar. De hecho, creemos que Elías y Enoc están en la tierra de los vivientes, como un lugar. No me pregunte dónde, pero en algún lugar están, porque se fueron vivos. Entonces, pero también es un estado. Es el estado cuando el Señor en Getsemaní, en San Juan 17, decía, estoy aquí, pero ya no estoy aquí. Lea San Juan 17 despacio. Es un estado donde realmente tú te metes en el lugar santísimo de una manera un poco más permanente. Entonces, las incursiones del Señor son las que realmente Él va a ir a los Pedros y a los Tomases, y va a ir a cada uno de nosotros que realmente Él ha visto que estamos peleando la buena batalla. Y eso, cuando nos da ese tipo de preparación, es de la tierra de los vivientes donde se da el arrebatamiento, como un estado. Transformación, según 1 Corintios 15, 52, estatura de varón perfecto. Es ahí donde se va a dar la glorificación. Porque acuérdese que esto nos va a permitir a nosotros tener lamentablemente aquí, un cuerpo, no se logra escribir muy bien, de exaltación. Esos 40 días, ese periodo corto, que puede ser 40 días, o algunos piensan 40 semanas, 40 meses, yo pienso que es un periodo muy corto, donde realmente, hermano, disculpe que se lo diga de esa manera, pero vamos a parecer locos. Porque en ese periodo a usted no le va a interesar ir a trabajar. A la que bueno, que venga. No. Porque usted está teniendo tales encuentros con el Señor y está diciendo, ya nos vamos. ¿Qué le va a interesar a usted ir a trabajar? Y va a recibir instrucciones. Y lo van a enviar aquí. ¿Usted cree que con ese cuerpo de exaltación no lo van a tomar como tomó Felipe el Espíritu Santo y lo va a llevar a otro lugar? Porque vemos el antecedente bíblico. Estaba con el eunuco y después se lo llevaron otra vez a Samaria. Estaba en Samaria y lo llevaron con el eunuco. Si usted le quiere llamar teletransportación, llámele como quiera. Pero es una realidad. Es algo glorioso. Pero el cuerpo de exaltado todavía puede morir, porque exaltado murió Esteban a pedradas, pero le dieron el rostro de ángel. Así dice, como de un ángel. Y cuando él predicaba, Esteban antes de morir les crujían los dientes a sus enemigos, pero porque les estaba hablando toda la verdad de Dios. Y era tan poderoso el mensaje que lo que hicieron fue apedrearlo, pero él tenía el rostro como de ángel. Entonces, eso se va a volver a dar, hermanos amados. Por eso es que tenemos que aceptar que nuestro cristianismo está dejando mucho que desear. Al final de al cabo, hacemos lo que queremos, tomamos las decisiones que queremos, queremos ser independientes a los padres no son importantes. ¿Usted está consciente que su papá y su mamá lo aman? ¿O no? No me conteste ver si quiere, pero tiene que chequear eso. Porque se ha caído en el engaño que sus padres no lo aman. Eso le va a hacer mucho daño. Los consejos de los padres no son los consejos de los viejitos tochos, de los rucos. No sé cómo dicen ahora los viejitos. Yo le hablo como decían en esos tiempos, donde yo fui joven. Pero tus padres te aman y quieren lo mejor para ti. Por lo tanto, es importante oír. Claro, se pueden equivocar. Por eso tienes que conocer la palabra. Pero cuando un papá te dice, mira, te he visto que estás declinando. Ya no te veo interesado en esto, no te veo interesado en lo otro. Ponle atención, porque puede ser que te esté diciendo la verdad. Y tú tienes que chequear. Señor, ¿será que ya no oro tanto como antes?
¿Será que ya no me dan muchas ganas de ir a la iglesia como antes? Me tengo que detener a pensar. ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Porque tus padres te van a decir la verdad aunque te duela, que otros no se atreven a decirte. Porque los amigos no quieren que te enojes con ellos. Bueno, lo dejo ahí para que haya preguntas, ya que el tiempo nos está avanzando. Y me comí casi todo el tiempo. Yo quería hablar media hora. Bueno, pero hay preguntas, mis hermanos. La escatología no es solamente tener un montón de conocimiento. La escatología no es fácil, es bien compleja. Pero no es solamente tener conocimiento, sino que también es aplicarlo. Ahí el hermano Jorge va a tener el micrófono por si ustedes quieren hacer una pregunta en micrófono. Para que quede grabada, ¿verdad? Amén. Bueno, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Amén. hermanos. Yo sí tenía una duda con respecto a una gráfica que puso usted ahí acerca de lo de Agog y Magog, que decía ahí. Sí, mi pregunta es, ¿por qué está ubicada la guerra de Agog y Magog antes de eso? Si Apocalipsis 20 la pone pues después del milenio. Esa más que todo es mi pregunta. Porque son dos. Bueno. La guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 es una guerra humana. La guerra de Gog y Magog de Apocalipsis 20 son ataques extraterrenos. Por ejemplo, Isaías, déjenme ver si es Isaías 14. Voy a tratar de buscarlo. Vamos a ver. Déjenme ver porque va a depender de la versión. Ustedes van a notar que ese pasaje habla, déjenme ver en Reina Valera, que depende de la versión, así lo encontramos, pero habla de los instrumentos. Hay otra versión que le llama instrumentos de su furor. Está en Isaías, no sé si es 14, pero déjenme ver si esa palabra la utiliza Reina Valera o no. Está en Isaías, déjenme chequear. Vamos a ver, no. Isaías, aquí está, sí, 13:5. Ese es el Gog y Magog. El doctor le llamaba la guerra de las galaxias. La de después. Porque el Gog y Magog terrenal, pero el Gog y Magog extraterreno son las potestades que controlan esos países. Miren pues, dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Eso ya no es terrenal. Jehová y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Entonces, noten ustedes, veamos algunas otras versiones. Dice, vienen de tierra lejana, del extremo del cielo, Yahvé y las armas de su ira. Vamos a ver, creo que más o menos, aquí ya hay algunas versiones que tratan de cambiar las cosas, como esta, por ejemplo, que dice, la cual viene de países remotos. Ya lo quiere aplicar, la interpretación que dan es de la tierra, porque no se les puede abrir la mente lo que realmente, aquí es por eso es importante aquí las versiones mucho más antiguas. Por ejemplo, una Reina Valera de 1519, miren cómo dice Reina Valera, vienen del lejos, parece incluso está un poquito, no está muy bien, déjenme ver una, porque usa lexos tierra, como es de 1519. Veamos un poquito, la 1602 dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Eso no lo quitan. Entonces, ¿qué es lo postrero de los cielos? Eso no es terreno. Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra. ¿Lo notan? Ese es el Gog y Magog de Apocalipsis 20.
que se da, me parece, si no estoy mal, después del milenio. Ok. ¿Otra pregunta? Pastor, Sí. buenas tardes. Baby. Yo tengo una duda también en esa gráfica, como ahí explicó lo de los tres tipos de, de los… Las por tres decir, de los escuelas. grupos, ajá, de las tres Digamos, escuelas, ¿verdad? esto. Ajá. Premilenialista, Mira, milenista y eso. los premilenialistas creen antes, en medio y después. Sí, solo quería hacer tal vez como que la comparación, porque o sea, si hablamos de eso es porque hay un milenio. O sea, las semanas 70 de Daniel sería un milenio o no? No, para nada. O No. ese milenio se refiere a los 1000 años cuando Jesús Sí, va a reinar. así es, por eso se llama milenio. Solo Ah, ya. que los… Esa parte de la semana 70 de Daniel. Completamente, porque el milenio arranca… Después. Arranca aquí, mira, permíteme. El milenio arranca aquí, Ah, ya. milenio. Pero hay algunos que no creen que sea de 1000 años. Otros dicen, es un periodo largo, pero no es 1000 años. Pero la Biblia dice milenio. No nos hagamos muchas bolas. Entonces, aquí es la venida secreta. Parucía. Parucía. Aquí es la venida pública. Epifanía. ¿Ok? Aquí se queda en el aire, a este nivel. Aquí viene y pone el pie en el monte de los olivos. Y aquí es donde viene, él viene precisamente para destruir en la guerra de Armagedón a todos sus enemigos. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, adelante Esteban. No funciona bien. Se apagó. Sí, Ahí perdón. está. Fíjese que la iglesia donde yo estaba antes es como, bueno, yo entendía que digamos la iglesia solo iba a estar, o sea, los que no se fueran en rapto iban a estar acá como solo 3 años y medio, digamos, durante la gran tribulación. Yo pensé que era así, pero digamos, como, bueno, y había una como que enseñanza basada en la historia de los dos sueños que interpretó José, que digamos las vacas gordas y, y las placas, era algo así como que primero la iglesia iba a tener un tiempo como que de abundancia y después como que un tiempo de persecución o algo así. Pero mi duda es, digamos, entonces, ¿qué pasa con la iglesia que se queda? Porque, por ejemplo, está esta historia en Apocalipsis donde dice que un dragón como que trata de atacar a una mujer que está encinta, pero como que el hijo que ella tiene es arrebatado y que la mujer es como que perseguida por el dragón, pero es llevada para ser protegida en el desierto. Entonces, yo lo que tenía entendido es que parte de la iglesia que se quedaba acá, como que era preservada y como que su trabajo era, se podría decir como que en ese tiempo terminarse de preparar y también como que evangelizar o tratar de… Ahora el doctor Ríos decía, ¿qué novia se va a casar toda golpeada? Interesante el punto, ¿verdad? Por eso les digo que hay tres escuelas. E indudablemente uno tiene que hacer su propio estudio. Por eso es bien importante que ustedes como jóvenes lo hagan, porque aquí en Betel se ha hablado bastante acerca de esto. Entonces tienen que meditar en ello, tienen que estudiarlo, tienen que chequearlo, que indudablemente cada uno tiene que ir viendo y obviamente tú chequeaste eso y yo lo que te motivo es a que lo que hoy es aquí lo pongas en estudio, en meditación con lo que antes tenías, ¿verdad? Porque si no eso te puede traer a confusión, es importante. Ahora, Apocalipsis 12:5, donde habla del rapto del hijo varón, por supuesto nosotros lo ubicamos aquí, la interpretación. Quienes creen a la mitad lo van a ubicar aquí y quienes creen que es hasta acá lo van a ubicar acá. Entonces, los 7 años de vacas flacas, o mejor dicho, de vacas gordas es aquí, mira. Nosotros le llamamos pretribulación. Pretribulación, antes. Lamentablemente, ahí está. Más o menos lo entienden, ¿verdad?
Ya parece letra de médico. 3 años y medio de pretribulación. Pero es antes. Y obviamente los 7 años de vacas flacas es aquí, 7 años. Porque hay un detalle interesante, que por ejemplo José, él pasa los 7 años de vacas gordas y su esposa Asenat está en palacio, protegida, que es la tipo de la novia, y no pasa los problemas de estos 7 años de vacas flacas. Si uno lee Génesis 42, donde está eso, se da cuenta que los que creemos que nos vamos antes, no vamos a pasar estos 7 años de vacas flacas. Miren, por supuesto, el creer, voy a tratar de dibujarlo en otro lado. Aquí vamos a borrar todo esto. Ups. Déjenme ver aquí, a ver si logro otra vez. Nosotros creemos que si estos son todos los salvos, la novia es solamente un grupo, que es la que va a ser arrebatada. La mayoría de iglesias creen que todos los salvos se van en el rapto. Entonces, cuando se vaya acá la novia en el arrebatamiento, el grueso del cuerpo místico que está dormido va a pasar y va a tener que enfrentar lo que no sabemos dónde van a morir, porque los juicios son grandes. Ahora, Apocalipsis 12, 17 habla que el resto de la simiente, cuando el hijo varón se va, queda el resto de la simiente. Y dice que por 1260 días, el resto de la simiente es llevada al desierto y es preservada. Pero ya no es la novia, ya no va a ser raptada. Hay algunos que están creyendo ahora, porque nosotros creemos en primicias, que son las primicias las arrebatadas, cosecha y rebusco. Entonces algunos están viendo que estos del resto de la simiente, dicen a la mitad de la semana, los preservados se van a ir. Algunos lo están viendo así. Entonces, yo en lo personal no lo he visto así todavía. Yo veo que realmente los que pasan aquí mueren, pero son salvos que mueren y resucitan aquí. Este es el 4º turno de resurrección. O sea, todos los que mueren aquí en la semana 70 de Daniel resucitan, y Apocalipsis 20 dice que reinan con Cristo 1000 años, precisamente les dan tronos, dice. Y reinan con el Señor, pero están a nivel tierra. Por eso recuerdan ustedes que en el caso de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, mira las estrellas del cielo. Ay, Dios, vamos a ver, esto se me corrió. Abraham, mira las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Y salió a ver todas las estrellas del cielo. Estos son los celestes. Pero mira la arena del mar, puntitos de arena del mar, ¿verdad? Arena. Estos son los terrestres. Simiente de Abraham. Entonces, la novia celeste, que es la que se va primero aquí. Y los terrestres, aunque pasen aquí, continúan, pero en la tierra, terrestres. Cuando Él venga, viene casado con la novia. Y aquí se da la cena de las bodas, Ahí, bodas. Y entran y quedan a nivel de terrestres. ¿Me entendés? Porque si no, tendríamos nosotros que pensar que hay 2 raptos. Y hay algunos que piensan que hay 2 raptos. Entonces, yo no quiero confundirlos al ver todas las gamas de lo que hay. Pero como sé que son acuciosos y leen otras cosas, entonces yo por lo menos quiero que ustedes realmente le pidan al Señor, estudien la palabra, se metan. Y claro, a los que ya les ha hecho clic lo que se enseña aquí, porque yo no voy a ser tan tontito de pensar que todo lo que yo enseño aquí usted lo cree.
puede ser que no. ¿Me entiende? Puede ser que tenga dudas y que su personalidad lo haga no hacer preguntas. Pero de todas maneras, ante la duda, lo importante es que usted, que tiene Espíritu Santo adentro, se meta. Óscar, porque el tiempo va corriendo. Sí. En la parte donde hablaba usted, en la última gráfica creo que puso, cuando está hablando lo de la resurrección, esa. Ahí en 1 Corintios habla de la transformación al cuerpo incorruptible, ¿verdad? Y en los muertos, perdón, de incorruptible. Y en Efesios se habla de que, por ejemplo, los ministros o los ministerios están para que, deja ver así, hasta que todos lleguemos, dice, al pleno conocimiento. Entonces, me surge si dentro de las parucías del Señor, ahí los ministros es que juegan un papel importante para que los que ya son tomados para ser arrebatados lleguen a ese aluíos. Sí. Fíjate que ustedes recuerdan que Juan el Bautista dice que es amigo del novio. Entonces los ministros no son novia. Entonces ellos suben, vamos a ver aquí, suben a entregar a la novia. Bueno, en realidad no es aquí, sino que es aquí. Ya dieron estatura, entonces la entregan. Pero como estos 40 días, aquí empieza la semana 70, cuando la novia se va. Pero queda el grueso de la cosecha. Entonces los ministros, invulnerables, gloriosos, empiezan a incursionar para ayudar a todos los que se quedaron para que den estatura. Entonces, el trabajo de los ministros ya acá va a ser que den estatura y ayudar a morir a muchos de los que van a morir. ¿Me entienden? Porque acuérdense ustedes que Apocalipsis 6, déjenme ver si es Apocalipsis 6, 9, dice, veámoslo acá, dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y fueles dicho, vamos a usar una versión un poquito más actual, dice, y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Son almas debajo del altar, son almas, sus cuerpos están en la tierra y están reclamando. Entonces noten, y dice, hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos habían sido. Entonces, eso es el quinto sello. Por eso en la semana 70 de Daniel van a estar muriendo, a partir de aquí, van a estar muriendo, mucha gente va a morir aquí. Entonces, las preservaciones de 1260 días, tal vez veámoslo en Apocalipsis 12, rapidito. Dice, noten, el hijo varón, dice, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Depende cómo crea uno, así va a ubicar ese verso. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada ahí por 1260 días. Eso es equivalente a 3 años y medio. Para los que creemos que el hijo varón se va antes, estos 1260 días son lo que conocemos como los 3 años y medio de tribulación. Ahora noten qué pasa con ellos al llegar a la mitad de la semana 70, donde el anticristo realmente reina. Porque los primeros 1260 días el anticristo va a estar haciendo una labor más de tipo diplomática, tomando todo el control. Pero donde él se sienta a reinar es a la mitad de la semana, donde incluso se habla de la abominación desoladora. Entonces, cuando él se siente a reinar, la guerra va a ser
contra todos los que no se dejen marcar con el número de la bestia y todo lo que ustedes han leído. Y note que también a la mitad de la semana Satanás es arrojado a la tierra, porque hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se imagina lo que eso va a significar? Porque en la primera semana, o mejor dicho, los primeros 3 años y medio, está en los aires, pero a partir de la mitad es echado a la tierra. ¿Cuántos realmente que creen en Dios van a quedar vivos? Y si usted mira todos los juicios, se va a dar cuenta que solo el cuarto sello es la cuarta parte de la humanidad. Y sigue leyendo las copas y sigue leyendo, ya uno dice, ya no va a quedar mucha gente aquí. Ahora, cuando llegamos hasta el verso 17 dice, entonces el dragón, bueno, leamos verso 15, y la serpiente arrojó de su boca, no, veamos el 14 mejor, a 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Esa mujer es el conjunto de todos los salvos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa frase de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, realmente solo se lee en Daniel. Por eso hay que leer Daniel en paralelo con Apocalipsis. Entonces, cuando habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, y no 1260 días, eso ya se refiere a gran tribulación. Entonces, es probable que haya gente preservada, pero no necesariamente arrebatada. Una cosa es ser preservado y otra cosa es ser arrebatado. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, a partir de terminar la tribulación y empieza la gran tribulación, realmente la batalla contra, como dice aquí, el resto de la descendencia de ella, es decir, todos los que están salvos ahí, es terriblemente. Acuérdese, cuando Él se sienta a reinar, tiene todo el control. Nadie puede comprar, nadie puede vender. Él ya tiene todo el control. Y si nosotros le aunamos el hecho de que las redes sociales donde todos estamos tienen el control sobre los habitantes de la tierra ya, va a ser muy fácil localizarlos. Y si realmente, porque en eso no podemos ser dogmáticos, el chip va a ser, como muchos creen, el chip que le van a poner a todos los habitantes, va a ser la señal. Aquellos que no se dejaron poner van a ser muertos. Y los que sí se dejaron poner van a estar controlados completamente. De tal manera que es bien difícil pensar que haya gente preservada que va a ser arrebatada. ¿Me entiende? Entonces, ustedes deben, yo los animo a que lean Daniel, los animo a que lean Apocalipsis, los animo a que tengan hambre por la palabra. Una última porque el tiempo ya se fue. Bueno, José. Buenas noches, pastor. Una pregunta. La Biblia dice de que debemos de llegar a una estatura del varón perfecto. Sí. Mi pregunta es, ¿vamos a dar parte de la estatura acá en la tierra antes de los 40 días que usted nos explicaba de la gráfica? Definitivamente es aquí donde tenemos que darle estatura. De hecho, esos 40 días, yo he llegado a esa conclusión, ustedes júzguenla, porque yo no la estoy imponiendo, la estoy exponiendo, que solo la sobrenaturalidad de ese periodo corto de tiempo, de faneros, de parucías, de visitación angélica, de visitación de espíritus hechos ya perfectos, es lo único que a nosotros nos va a ubicar. Porque miren, hermanos, si hoy apareciera un profeta de Dios y le dijera a usted cómo está viviendo, así, no en público, sino que se lo lleva al cuartito, o usted ya no vuelve a venir, o usted toma decisiones de arreglarse.
teniendo testimonio de que es un profeta de Dios y que está diciéndole todo lo que usted está viviendo. Que no necesariamente tiene que ser tan altamente pecaminoso, porque el profeta de Dios le puede decir, eres un religioso. Estás haciendo esto, tu corazón está así, está así, está así, está así, está así, ta, 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 ta. Como eso no pasa ahora. Y los verdaderos profetas brillan por su ausencia. En ese periodo corto, un ángel nos va a venir a decir, un espíritu hecho perfecto nos va a mostrar nuestra realidad, de ministros y de ovejas. El mismo Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y les digo, que el Señor se aparezca no va a ser garantía para que muchos se arrepientan. Entonces, ese periodo corto va a estar lleno, me parece a mí, de momentos colorados. Pero más vale un momento colorado que 100 descoloridos. Y ahí entonces damos estatura, porque dice, hasta que todos lleguemos, 4:13 de Efesios, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es interesante cómo en el original se muestra esto, porque miren, cuando habla del conocimiento, está hablando de epignosis, acuérdense de eso. Gnosis es conocimiento, pero epignosis es todo el conocimiento. O sea, el tener completamente lo que necesitamos tener. Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es un varón maduro. Teleios aner, aquí la palabra no es antropos, porque cuando en el Nuevo Testamento se usa antropos se refiere al hombre común. Aquí es aner, teleios aner, a un varón, aquí está aner, a un varón perfecto. Por eso nosotros debemos de pasar de ser antropos a ser aner, varón perfecto, a la medida o estatura, metrón, a la medida o estatura de la edad de Cristo, dice, o estatura, ¿va? De la edad de Cristo, de la plenitud del pleroma. Los griegos buscaban el pleroma a través de todo su conocimiento. Y como los gnósticos se habían metido en la iglesia, ellos hablaban del pleroma. Entonces Pablo dijo, bueno, cuando le revelaron, usó la palabra pleroma para lo que los griegos estaban pensando, pero el pleroma no lo consiguen a través de los eones de los griegos. Vamos a ver si está ahí. Ok. Cuando hablamos de escatología, hay mucho que abarcar. Y lo que sucede es que creo que como jóvenes ustedes deben tener inquietudes precisamente como jóvenes que son y por otro lado como parte de una familia. Entonces yo podría hablarle a ustedes de diferentes escuelas de escatología y vamos a tocar algunas cosas, pero más me gustaría a mí tratar de aplicarlo. El día de ayer, ¿cuántos lograron estar en los dos temas, especialmente el de la tarde ayer? Levántenme su mano solo para ubicar. 1, 2, 3, 4. Sí, la mitad no estuvo. Recordarán que una de las cosas que hicimos ver en un cuadro acerca de las características que van a tener los hombres y por supuesto las mujeres del tiempo final es que van a ser desobedientes a sus padres. Y eso me llama la atención porque hablábamos también de que esta es una generación que le cuesta obedecer a sus padres. Cada uno de ustedes tiene que chequear cómo le ha ido en esa situación. Porque las características que vimos, si recuerdan ustedes la línea de tiempo que llamamos Cronos, para los que vinieron, y cómo los kairos se van irrumpiendo dentro de esa línea de tiempo, y el kairos que se va a abrir y que tenemos que ir definiendo si ya se abrió, es el que definitivamente nosotros estamos esperando porque va a ser el kairos de la parucía del Señor. O sea, un tiempo de Dios que irrumpe precisamente dentro de nuestra cotidianidad, de nuestro correr cada día, cada mes, cada año. Nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos viviendo. Entonces, partiendo que una de las características de los hombres del final, dice,
tienes que saber, tal vez lo voy a buscar rápidamente ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, para los que no lograron estar ayer en la tarde. Déjeme ver si estaba acá. Vamos a ver. Es la segunda, ¿verdad? ¿Qué número es? 3:9. Va. Entonces noten, dice, un poquito antes, ¿verdad? Sí. ¿Lo logran ver ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, pero debes de saber esto, y noten que le está hablando un ministro maduro a un joven. Por eso es que yo creo que los jóvenes deben estar bien empapados de los tiempos finales. Porque la mayoría de ustedes que ya van a la universidad son muy buenos, probablemente en lo que ustedes estudian. Y les exigen de una manera fuerte los catedráticos, así que están acostumbrados a tener conocimiento. Pero conocimiento para lo que van a hacer aquí en la tierra. Y no siempre, lamentablemente, se tiene esa misma hambre, esa misma pasión por conocer los eventos finales. Así que si dentro de su curso universitario ustedes tuvieran la clase de escatología, tendrían que ganarla, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ver si ustedes